inicio la sección de neurofarmacología, entonces la primera parte es recordar algunos conceptos básicos de cómo funciona el sistema nervioso central y cómo es la fisiología, de hecho, de los trastornos del ánimo como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Algunos conceptos básicos del sistema nervioso central, como lo acabamos de mencionar. Entonces, dentro de esos conceptos básicos nos viene a la cabeza, bueno, listo, ¿cómo se compone el sistema nervioso central? Entonces, el cerebro como tal se compone del encéfalo y la médula espinal. Ambos están conectados y forman una estructura grande que es lo que nosotros llamamos sistema nervioso central. No es solo la masa cerebral, sino que incluye también la médula espinal. El encéfalo como tal consta del cerebro, que está formado por los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, que son los que todos conocemos desde las clases de neuroanatomía. Y también consta de otras secciones que son el diencéfalo, que está constituido por el tálamo y el hipotálamo, que son esas áreas del cerebro que mantienen nuestras funciones fisiológicas básicas. El tronco del encéfalo, que está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que son esas áreas que permiten que nosotros tengamos una ubicación geoespacial. Y el cerebelo, ¿quién lo diría? El cerebelo, aunque es lo último que mencionamos, es la primera parte que nos da la ubicación geoespacial y que controla algunas cosas básicas de nuestros movimientos. Siendo el encéfalo una estructura tan segmentada, tiene también múltiples funciones. Entonces, las funciones del encéfalo incluyen la interpretación de la información sensitiva que recibe del medio interno y externo y el envío de información a los otros órganos efectores en respuesta a una situación dada. Es decir, si tú sientes una sensación de inseguridad en cualquier espacio, tu sistema nervioso central de inmediato activa todas tus reacciones de alerta. Tus pupilas son más midriáticas, la frecuencia cardíaca aumenta el riego sanguíneo al corazón y tú estás preparado y dispuesto para salir huyendo. Entonces, siendo estas la interpretación de la información del medio externo y del medio interno, las funciones básicas del encéfalo, la médula espinal se encarga de transmitir esa información a cada uno de los órganos efectores que le corresponde de manera motora y neurológica. Entonces ya tenemos un concepto grande de qué es lo que hace el sistema nervioso central y de cuáles son como las características anatómicas gruesas del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo funciona? Recordemos cosas básicas de cómo funciona el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Para poder definir una sinapsis tendríamos que primero delimitar quiénes intervienen en una sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es el contacto interneuronal que se da para llevar a cabo una función específica. ¿Quiénes intervienen en una sinapsis? Intervienen una serie de iones que hacen que se dé la excreción de las sustancias que actúan como neurotransmisores o como propulsores de la información. Aquí está el calcio y algunas moléculas de potasio. También interviene la membrana posináptica, que es quien recibe la información. Interviene el receptor, que es el blanco molecular de esa información. Y desde el área presináptica interviene la vesícula, que contiene los neurotransmisores o la información que es necesario enviar a la parte postsináptica. Intervienen una serie de estructuras que están en el soma que se llaman la cisterna, el cuerpo omega y la grieta sináptica, que son los que básicamente se encargan de formar esas vacuolas que se van a degranular y van a tener contacto directo con el receptor. Ya habíamos hablado que una sinapsis es un contacto interneuronal. Para hacer ese contacto tiene que haber una organización funcional del cerebro en unas funciones que de manera gruesa ya mencionamos cuando hablábamos de las funciones motoras y sensoriales. Tiene que haber una estimulación por unos receptores excitatorios, como por ejemplo el glutamato, y una inhibición o unos controladores por unos receptores inhibitorios, como lo pueden ser el GABA y la glicina. Ahora vamos a la fisiología como tal de las enfermedades del ánimo.
Para hablar de cómo se presenta una enfermedad, tenemos que tener muy claro de antesala cuáles son los reguladores y los disreguladores de un evento fisiológico. Entonces, ¿cuáles son los reguladores de las emociones? Toda la exposición que tenemos diariamente a cada uno de los eventos que están sucediendo en nuestra vida. Y esos eventos pueden ocasionar distintas sensaciones que incluyen la tristeza, la ira, la desesperanza, pero que siempre cursan con un periodo de aparición, estadio crítico, metabolización y desaparición del síntoma. Tal vez una de las enfermedades del ánimo más llamativas o de mayor prevalencia es la depresión. La depresión está dividida según la intensidad del síntoma de la tristeza y según los demás síntomas colaterales que puedan aparecer con la enfermedad. El grado más comprometedor de la enfermedad está denominado como depresión mayor. La depresión mayor es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes en todo el mundo. Fue tal vez una de las primeras enfermedades psiquiátricas diagnosticadas en la historia de la medicina del comportamiento, aunque se tienen datos históricos desde hace más de 4 siglos de menciones tanto pictóricas como representativas en la literatura de las enfermedades del trastorno del ánimo. Algunos textos hablan de una prevalencia del 5 al 6% de la población mundial, lo que significaría que, según los datos actuales, si tomamos una población mundial de 7.000 millones de personas, 350 millones de personas tendrían el diagnóstico de depresión mayor. Eso es una cifra lo suficientemente importante como para que llame la atención en un país de 47 millones de personas. Otros textos hablan de, además del diagnóstico, de cuáles son las personas o qué porcentaje de personas tienen alto riesgo de sufrir depresión. Entonces, se ha investigado dependiendo de las actividades, dependiendo de la profesión y de la raza, y se ha llegado a concluir que más o menos el 10% tienen factores de riesgo para sufrir depresión mayor. Al 2010, uno de los últimos estudios de la Asociación Americana de Psiquiatría hablaba de que en Estados Unidos 19 millones de americanos adultos padecían depresión mayor. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la depresión? ¿O qué es lo que vemos nosotros cuando vemos un paciente deprimido? Si habláramos de lo que no vemos, de los síntomas neuroquímicos, entonces hablaríamos de que hay una disminución de las concentraciones de dopamina, serotonina y adrenalina. Tal vez en mayor cantidad hay una depresión muy significativa de serotonina y de adrenalina. Si hablamos de lo que nosotros podemos ver, entonces nosotros vamos a poder ver unos síntomas que son grandes, que son evidentes, patognomónicos, y otros síntomas que son sutiles y que a menudo son subdiagnosticados o pasan inadvertidamente en la composición social. Esos síntomas sutiles no están asociados como tal a desórdenes psiquiátricos o desórdenes psicosomáticos, sino que se pueden describir como síntomas neuróticos o no neuróticos, pero que son altamente sospechosos cuando se juntan como grupo de síntomas, son altamente sospechosos de sugerir la enfermedad de depresión. Dentro de los síntomas patognomónicos, entonces, en los casos de depresión mayor encontramos unos síntomas depresivos puros que hablan de tristeza inanimada, labilidad emocional y distimia. Recuerden que la distimia hace referencia a esa incapacidad para la actividad diaria. Y dentro de esos otros síntomas sutiles, entonces están los síntomas mixtos o los síndromes mixtos, que incluyen los síntomas asociados a los trastornos bipolares, las ciclotimias, los síntomas asociados a los trastornos maníaco-depresivos y esos síntomas que son más inherentes a los distintos tipos de personalidad y que pueden simplemente caracterizar un modo de actuar sin que este sea
diciente de una enfermedad psiquiátrica como tal. Entonces acá se puede incluir la irritabilidad, la ansiedad leve a moderada, algunas conductas relacionadas con las personalidades rebeldes o intolerantes a la autoridad y algunos comportamientos sociales que pueden oscilar entre la timidez extrema y las personalidades exuberantes como tal. Ya sabemos entonces que hay una variedad de síntomas asociados a la depresión como diagnóstico, y dentro de esta variedad de síntomas entonces también hay una variedad de matices de depresión. Entonces podemos encontrar algunas enfermedades muy sutiles y algunas enfermedades gravemente comprometedoras. Según las distintas clasificaciones que ustedes van a encontrar, entonces pueden haber depresiones reactivas o secundarias, depresiones endógenas, que pueden ser genéticamente determinadas o que pueden tener alguna correlación con enfermedades fisiológicas o genéticas. Por ejemplo, la porfiria, que es una enfermedad genética ligada a trastornos de las enzimas hepáticas. Por ejemplo, la hemocromatosis, que es otra enfermedad genética ligada a los trastornos de la producción de ferritina, y en algunos casos algunas enfermedades endocrinológicas como la diabetes mellitus, que también cursa con trastornos psiquiátricos dentro de su evolución. También hay depresiones asociadas a los trastornos afectivos bipolares o depresiones asociadas a los trastornos psicóticos. Para mencionar algunas enfermedades relacionadas con algunos tipos específicos de depresión, entonces podemos llamar la atención sobre la depresión reactiva o secundaria, que puede aparecer como consecuencia de algunos eventos fisiológicos, por ejemplo, después de un infarto agudo de miocardio, después del diagnóstico de alguna neoplasia o cáncer, con algunos medicamentos como algunos antihipertensivos, dentro de los que están los IECAs, con algunas sustancias tóxicas como el alcohol, que también puede producir una depresión reactiva, aparte de la adicción, con algunas hormonas como el etinilestradiol, y con otros diagnósticos psiquiátricos relacionados a trastornos neurocognitivos que aparecen, por ejemplo, con la senilidad. Dentro de las enfermedades asociadas a la depresión endógena o depresión mayor, entonces estarían algunos eventos de la vida precipitantes, como el paso de la edad adulta joven a adulto mayor, que siempre lleva no solo consigo cambios hormonales, sino cambios comportamentales. También en algunos diagnósticos de cáncer o neoplasia, algunas hemofilias están muy relacionadas con depresión mayor, y algunos determinantes biológicos como historia familiar de depresión llaman la atención a la hora de buscar desencadenantes de la enfermedad. Por último, dentro de los episodios de depresión relacionados con otras enfermedades psiquiátricas como el trastorno afectivo bipolar, entonces pueden estar relacionados también con esas enfermedades cíclicas de la manía, ya sea que esta aparezca sola o aparezca con trastornos psicóticos, y con algunas otras enfermedades psiquiátricas como el autismo y como el síndrome de Asperger. Ahora que ya conocemos algunas características fisiológicas y algunas características etiológicas, entonces vámonos al diagnóstico. El diagnóstico de la mayoría de los tipos de depresión es un diagnóstico muy observacional. En muy pocas ocasiones tiene la oportunidad no solo el médico, sino el especialista en este tipo de enfermedades como el psiquiatra o el neurólogo, de tener cuantificación de neurotransmisores o de tener elementos diagnósticos tangibles para hablar de la enfermedad como tal. Entonces, como el diagnóstico clínico es observacional, en ese mismo sentido los síntomas van a ser relatados por el paciente y van a constituir esa percepción que el paciente tiene de su vida misma. Entonces, algunos pacientes van a relatar problemas para dormir, ya sea insomnio de recuperación o insomnio de conciliación, algunos trastornos del apetito que pueden ser hiperfagia o hiporexia. Recuerden que la anorexia como tal se refiere a otra entidad psiquiátrica muy distinta.
Y esos trastornos del apetito también llevan pues a trastornos en el peso, que pueden ir desde los estados de emaciación hasta los estados de obesidad mórbida. También los pacientes pueden relatar disforia, cambios de humor, anedonia o pérdida de interés para hacer las actividades de la cotidianidad o pérdida del interés sexual, fatiga extrema que impide iniciar el día laboral, agitación, retraso psicomotor, problemas para la concentración que pasa pues de manera muy inadvertida, problemas de autoestima, ideaciones suicidas o pensamientos negativos frente a la percepción de su vida. Ya con un conjunto de síntomas específicos que nos hablen que si hay un trastorno del comportamiento de nuestro paciente, entonces elegimos a qué guía de tratamiento o a qué protocolo de tratamiento es candidato nuestro paciente. Yo creo que es muy válido aclarar que en este tipo de enfermedades, en todas las enfermedades de disfuncionalidad social, no solo es válido tener en cuenta el tratamiento farmacológico, sino la psicoterapia como una segunda opción de tratamiento y como una opción muy válida frente al éxito o no éxito con los psicofármacos. Entonces, dentro de las guías de manejo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero es hablar de los antidepresivos. Todos los antidepresivos son igual de efectivos si tienen la indicación adecuada para cada paciente, porque cada paciente tiene un tipo de depresión distinta. No es equiparable hablar de la depresión que pueda tener, no sé, el paciente A con respecto a la depresión del paciente B, porque todas las depresiones tienen desencadenantes distintos. La distimia o la depresión subclínica, que aparece en más o menos el 60 o 70% de los pacientes, también pueden ser susceptibles de tratamiento, pero enfatizando en qué síntomas es los que me está relatando nuestro paciente. Un segundo punto importante de los psicofármacos es tener en cuenta que todos, sin excepción, tienen un periodo de latencia para poder ver su inicio de actividad. Entonces, este periodo de latencia puede oscilar entre 2 semanas y hasta 6 semanas, como lo van a encontrar en algunos de los textos de farmacología. Y mientras esto pasa, el paciente siempre será candidato a terapias conductuales o terapias psicológicas o psicoterapias. ¿Cuándo llegar al TECAR o terapia electroconvulsiva en el paciente con depresión? El paciente con depresión grave o depresión mayor que ya ha pasado por la polifarmacia sin éxito y en el que ya se han agotado no solo más de 3 combinaciones de antidepresivos, sino combinaciones de antidepresivos a dosis plenas, es candidato a terapia electroconvulsiva. Aunque no es un punto trascendental en esta charla, la terapia electroconvulsiva básicamente hace descargas eléctricas controladas en el sistema nervioso central y estas descargas están dirigidas a moldear o resetear algunas de las áreas importantes del tálamo y el hipotálamo. Otros puntos importantes con respecto a los psicofármacos es hablar de los efectos adversos. Los efectos adversos son inherentes a todos los medicamentos que se utilizan para tratar las enfermedades del ánimo, en mayor o menor incidencia y en mayor o menor gravedad. Y las interacciones farmacológicas son tal vez uno de los puntos más importantes a tener en cuenta durante la atención odontológica y al momento de hacer nuestra prescripción como odontólogos, porque de ello depende que nuestros pacientes puedan tener concentraciones plasmáticas adecuadas, ya sea de los analgésicos o de los antibióticos que les vayamos a prescribir. ¿Qué antidepresivo elegir? Más allá de la indicación del antidepresivo según los síntomas, que es el primer punto en el que se tiene que enfocar la terapia, ¿qué síntomas tiene mi paciente para saber qué tipo de antidepresivo es el indicado para él? También hay que tener en cuenta qué tanto tolera mi paciente ese medicamento y tener en cuenta qué tan relacionada está la concentración de ese medicamento con el tipo de toxicidad que voy a causar, adicciones o dependencias, o también pues en algunos casos con los costos del medicamento. Un último punto importante
es la adherencia que yo logre mediante el discurso del paciente a la terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que más o menos el 15% de los pacientes con diagnóstico claro de depresión no son adherentes a los medicamentos y por tanto la evolución de la enfermedad es tórpida y se caracteriza por persistencia de los síntomas. Otras indicaciones de los antidepresivos, como lo veremos en las siguientes 2 charlas, incluyen la ansiedad, los desórdenes de pánico, las fobias, los trastornos obseso-compulsivos, la bulimia, la enuresis infantil, el dolor neuropático, como lo vamos a ver en algunas de las charlas de analgesia, la narcolepsia y también como coadyuvantes en algunos de los tratamientos antiadictivos. Para finalizar esta charla introductoria, es bueno aclarar que los antidepresivos como psicofármacos tienen muchas otras indicaciones que incluyen la ansiedad, los trastornos de pánico, las fobias sociales, los trastornos obseso-compulsivos, la enuresis infantil, la bulimia, el dolor neuropático, como lo vamos a ver en algunas de las charlas de analgesia, la narcolepsia y en algunos de los tratamientos para las adicciones, como la adicción al cigarrillo o a la nicotina. Es bueno tener en cuenta entonces que cada uno de estos aspectos tiene una indicación propia por su psiquiatra y seguimiento estricto del mismo.